Tras 14 años de matrimonio, a los 54 años, Alessandra Rosaldo sorprendió al público al confesar finalmente los aspectos ocultos de su aparentemente perfecta relación con Eugenio Derbez. Ya no era la pareja feliz que mostraban las cámaras. Habló del dolor de los prolongados silencios y de los periodos en los que sentía que vivía en un matrimonio infernal. ¿Qué ocurrió realmente a puerta cerrada durante más de una década? A los 54 años, Alessandra Rosaldo decidió romper el silencio. Sin rodeos, sin dramatismos innecesarios, habló de lo que durante años permaneció oculto detrás de sonrisas públicas y fotografías familiares perfectas. Su confesión no fue un ataque ni una acusación directa. Fue algo más profundo, el reconocimiento de que su matrimonio con Eugenio Derbez atravesó momentos tan difíciles que en ciertos periodos ella llegó a sentirse atrapada en una realidad que no se parecía en nada al cuento de hadas que muchos imaginaban. Durante más de una década, la imagen de ambos fue la de una pareja sólida, divertida, cómplice. Compartían proyectos, entrevistas, apariciones públicas llenas de humor y ternura. Pero según sus propias palabras, la convivencia prolongada reveló tensiones profundas que no siempre eran visibles para el exterior. Alessandra confesó que hubo etapas en las que la comunicación se volvió fría. Los silencios se hicieron largos y las diferencias comenzaron a pesar más que los momentos felices. Lo que más impactó de su declaración no fue el término fuerte que utilizó para describir ciertos años de su matrimonio, sino la serenidad con la que lo explicó. Habló desde la madurez, desde la reflexión, sin victimizarse y sin señalar culpables absolutos. Reconoció que en ocasiones sintió que su identidad se diluía, que su voz quedaba en segundo plano frente a las decisiones, la dinámica familiar y el ritmo de vida que imponía la carrera de su esposo. No era una historia de escándalos, sino de desgaste emocional acumulado. Alessandra describió cómo la presión constante, la agenda exigente y la exposición pública terminaron influyendo en su equilibrio interior. Mantener una relación bajo el escrutinio permanente no es sencillo, y ella admitió que muchas veces optó por callar para evitar conflictos mayores. Esa acumulación de emociones no expresadas generó una sensación de soledad dentro de la propia relación. No estaba físicamente sola, pero sí emocionalmente desconectada en ciertos momentos. La confesión también reveló algo esencial: el miedo a fracasar. Alessandra explicó que al haber apostado tanto por esa relación, reconocer que algo no estaba funcionando implicaba aceptar una herida al orgullo, al amor propio y a la imagen que habían construido juntos. Durante años intentó sostener el equilibrio, adaptarse, ser comprensiva, priorizar la estabilidad familiar. Pero llegó un punto en que entendió que no podía seguir ignorando lo que sentía. El público reaccionó con sorpresa, pero también con empatía. Muchos seguidores reconocieron en sus palabras experiencias similares, porque más allá de la fama, su relato tocó una fibra universal: la sensación de perderse dentro de una relación y la necesidad de reencontrarse. La honestidad de Alessandra abrió una conversación necesaria sobre lo que significa realmente compartir la vida con alguien durante tantos años. Otro aspecto importante de su confesión fue la responsabilidad compartida. En ningún momento presentó la historia como una lucha entre buenos y malos. Habló de diferencias de carácter, de expectativas distintas, de formas de amar que a veces no coincidían. Esa perspectiva equilibrada le dio aún más peso a sus palabras, porque mostraba que no buscaba destruir, sino comprender y sanar. A los 54 años, Alessandra Rosaldo parece haber alcanzado un nivel de claridad emocional que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Reconocer que hubo momentos oscuros no significa negar los años felices, sino aceptar que toda relación larga atraviesa fases complejas. Su declaración no fue el final de una historia, sino el inicio de una etapa donde la verdad ocupa el lugar central. Lo que comenzó como una confesión impactante, terminó convirtiéndose en un acto de valentía. Al expresar lo que muchos callan, Alessandra dio un paso hacia su propia liberación emocional. Y en ese proceso dejó claro que el amor no siempre es perfecto, que las relaciones evolucionan y que hablar con honestidad puede ser el primer paso hacia la reconstrucción o hacia una transformación inevitable.
Hacia los 54 años, su voz no suena derrotada, sino firme. No es la historia de un colapso inmediato, sino la revelación de una verdad que llevaba años buscando espacio. Una verdad que cambia la narrativa pública y que nos obliga a mirar más allá de las apariencias para entender que incluso las parejas más admiradas pueden atravesar tormentas silenciosas. Cuando comenzó la historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, muchos la describieron como una relación inesperada pero mágica. Él, uno de los comediantes más influyentes de México. Ella, una artista talentosa con una carrera sólida y una personalidad fuerte. La química era evidente, el humor compartido parecía unirlos con naturalidad. Y el público celebró cada paso que dieron juntos. La boda fue presentada como la culminación de un amor auténtico lleno de complicidad y admiración mutua. Los primeros años estuvieron marcados por entusiasmo y proyectos compartidos. Viajaban juntos, aparecían en entrevistas mostrando una dinámica divertida y parecían haber encontrado un equilibrio entre sus carreras y su vida personal. El nacimiento de su hija reforzó esa imagen de familia unida, estable y amorosa. Desde el exterior todo parecía armonioso, como si hubieran logrado construir una relación sólida, en medio del exigente mundo del espectáculo. Sin embargo, la convivencia prolongada comenzó a revelar diferencias que antes pasaban desapercibidas. Como sucede en muchas relaciones largas, el entusiasmo inicial dio paso a la rutina, y la rutina empezó a poner en evidencia estilos de vida distintos. Las prioridades profesionales, los tiempos, la manera de resolver conflictos y hasta la forma de comunicarse empezaron a mostrar contrastes más marcados. Lo que antes parecía complemento con el tiempo empezó a sentirse como fricción. Uno de los factores determinantes fue el ritmo intenso de trabajo de Eugenio Derbez. Su carrera internacional creció exponencialmente, lo que implicó constantes viajes, largas jornadas y una dedicación casi absoluta a sus proyectos. Alessandra, por su parte, tuvo que reorganizar su propia vida profesional y personal para adaptarse a esa dinámica. Aunque lo hizo por amor y compromiso con el tiempo, comenzó a sentir que esa adaptación tenía un costo emocional que no siempre era visible. La sensación de que sus necesidades quedaban en segundo plano fue creciendo lentamente. No se trataba de grandes escándalos, ni de conflictos explosivos, sino de pequeñas desconexiones acumuladas. Conversaciones pendientes, decisiones tomadas sin suficiente diálogo, momentos en los que la presencia física no coincidía con la disponibilidad emocional. Esas grietas no aparecieron de un día para otro, sino que se formaron de manera gradual, casi silenciosa. Además, la exposición constante ante el público añadía una presión adicional. Mantener una imagen de pareja perfecta implicaba sostener una narrativa pública que no siempre coincidía con la realidad interna. Las entrevistas, las fotografías familiares y las declaraciones optimistas eran parte de su vida mediática, pero detrás de ellas existían conversaciones privadas mucho más complejas. Esa dualidad entre lo público y lo íntimo generó un desgaste emocional significativo. Con el paso de los años, Alessandra empezó a cuestionarse si estaba siendo completamente fiel a sí misma dentro de la relación. No porque el amor hubiera desaparecido, sino porque la dinámica había cambiado. En relaciones largas, las personas evolucionan, y a veces esa evolución no ocurre al mismo ritmo. Ella comenzó a sentir la necesidad de recuperar espacios personales, de reafirmar su identidad más allá del rol de esposa y madre. A pesar de las tensiones, también hubo intentos constantes por fortalecer la relación. Terapia, conversaciones profundas, esfuerzos por reconectar emocionalmente. No fue una historia de indiferencia absoluta, sino de intentos sinceros por sostener algo que ambos valoraban. Esa parte es importante porque muestra que no se trató de abandono, sino de una lucha interna por mantener el equilibrio. Después de 14 años, la relación ya no era la misma que al principio. Había cambiado, había madurado, pero también había acumulado heridas que necesitaban atención. La confesión reciente de Alessandra no borra los momentos felices ni los años compartidos, pero sí reconoce que la convivencia prolongada puede transformar incluso las historias más idealizadas.
Así lo que comenzó como un romance admirado, terminó revelando una verdad más humana. Ninguna relación está exenta de desafíos. El tiempo no solo fortalece, también expone. Y en esa exposición, las parejas deben decidir si se adaptan, si se reconstruyen, o si aceptan que el vínculo ha cambiado para siempre. Vivir al lado de una figura tan influyente como Eugenio Derbez no es una experiencia sencilla. Para Alessandra Rosaldo, el matrimonio significó compartir no solo la vida privada, sino también el peso de una carrera internacional que crecía sin pausa. Con el paso del tiempo, ese crecimiento profesional comenzó a convertirse en un factor determinante dentro de la dinámica de la relación. Eugenio Derbez consolidó su carrera más allá de México, expandiendo su presencia en Hollywood y en proyectos internacionales de gran alcance. Su agenda se volvió cada vez más exigente, sus compromisos. Multiplicaron los viajes y su figura pública alcanzó un nivel de exposición que impactaba directamente la vida familiar. En ese contexto, Alessandra no solo era esposa, también era compañera de logística, apoyo emocional. Y en muchas ocasiones, el pilar silencioso que sostenía la estabilidad en casa. El problema no fue el éxito en sí, sino el desequilibrio que comenzó a generarse. Cuando uno de los miembros de la pareja se convierte en una figura dominante en la escena pública, el otro puede sentir que su identidad se diluye. Alessandra, con una trayectoria propia y talento reconocido, empezó a percibir que su espacio profesional quedaba relegado a un segundo plano. No porque careciera de capacidad, sino porque la narrativa mediática giraba constantemente alrededor de la figura de Eugenio. En entrevistas y apariciones públicas, la atención solía centrarse en los logros de él. Ella era presentada frecuentemente como la esposa de una etiqueta que con el tiempo puede resultar limitante. Para una mujer con una carrera artística consolidada, esa reducción simbólica afecta la percepción interna. Alessandra comenzó a cuestionarse si estaba siendo vista como individuo o únicamente como parte de una pareja mediática. La presión social también jugó un papel importante. Las expectativas sobre cómo debía comportarse una esposa de una figura tan influyente generaban una carga adicional. Sonreír siempre, mostrar apoyo incondicional, evitar polémicas, mantener una imagen perfecta. Ese esfuerzo constante por sostener una fachada armoniosa implica un desgaste emocional que rara vez se reconoce públicamente. Además, el ritmo laboral de Eugenio implicaba ausencias prolongadas. Las largas temporadas fuera del hogar creaban una sensación de distancia emocional difícil de manejar. Aunque la tecnología permite mantener comunicación constante, la presencia física y la conexión cotidiana son elementos fundamentales en una relación duradera. Alessandra ha reconocido que en ciertos momentos se sintió sola en la responsabilidad de sostener la dinámica familiar. No se trató de falta de amor, sino de prioridades que comenzaron a competir entre sí. La expansión profesional de Eugenio exigía dedicación absoluta, mientras que Alessandra necesitaba equilibrio y reciprocidad. Esa diferencia de ritmos fue generando tensiones silenciosas. A veces no eran discusiones abiertas, sino pequeñas frustraciones acumuladas que con el tiempo se transforman en una sensación de desgaste profundo. Otro aspecto clave fue la percepción pública constante. Cualquier gesto, cualquier expresión o comentario era analizado por los medios. Esta vigilancia permanente puede afectar la espontaneidad dentro de la relación. Saber que cada movimiento puede convertirse en titular limita la libertad emocional. Alessandra tuvo que aprender a manejar esa presión mientras intentaba preservar su estabilidad interior. Con el paso de los años, la pregunta dejó de ser si podían mantener la imagen de pareja perfecta y se convirtió en si estaban realmente escuchándose el uno al otro. El éxito profesional es motivo de orgullo, pero cuando no se equilibra con la vida personal, puede convertirse en un factor de desconexión. Alessandra comenzó a expresar que necesitaba recuperar su voz, reafirmar su espacio y sentirse nuevamente protagonista de su propia historia. El peso del apellido Derbez en el mundo del entretenimiento es innegable, y vivir bajo esa sombra requiere fortaleza emocional constante.
Alessandra no niega los logros de su esposo, ni el amor que los unió, pero sí reconoce que sostener una relación bajo esa dinámica implicó sacrificios que no siempre fueron visibles para el público. Así la fama que parecía fortalecer su imagen como pareja, también se convirtió en uno de los mayores desafíos de su convivencia. La presión externa, el desequilibrio de exposición y la adaptación constante terminaron moldeando una relación que, aunque llena de momentos felices, también acumuló tensiones profundas. En esa realidad compleja, Alessandra comenzó a buscar algo esencial: recuperar su equilibrio sin perder su esencia. Con el paso del tiempo, Alessandra Rosaldo empezó a reconocer algo que durante años había intentado: minimizar el cansancio emocional de ser siempre la fuerte. No la fuerte de carácter frente al público, sino la fuerte en silencio, la que sostiene, la que comprende, la que adapta sus sueños al ritmo de los demás. Esa fortaleza constante, aunque admirable, comenzó a pasar factura. En una relación larga, los roles se construyen casi sin darse cuenta. Alessandra asumió el papel de mediadora de equilibrio, de contención. Cuando había tensiones, ella buscaba suavizarlas. Cuando el trabajo exigía sacrificios, ella encontraba la manera de acomodarse. Cuando la agenda se volvía caótica, ella reorganizaba su vida. Ese patrón repetido durante años creó una dinámica donde su propia necesidad de ser escuchada quedaba postergada. No fue una imposición explícita. Nadie le dijo que debía callar o ceder, pero la combinación de amor, compromiso y responsabilidad la llevó a priorizar la estabilidad del hogar por encima de su propia incomodidad. Con el tiempo, esa renuncia silenciosa comenzó a generar una sensación de vacío. No porque el amor hubiera desaparecido, sino porque su identidad empezaba a sentirse fragmentada. La maternidad también influyó en este proceso. Como madre, su prioridad era proteger el bienestar emocional de su hija. Eso significaba evitar conflictos visibles, mantener una atmósfera armoniosa y ser el pilar emocional constante. Sin embargo, detrás de esa estabilidad, había momentos de duda, de tristeza contenida, de preguntas que no siempre encontraba el espacio para expresar. Alessandra ha explicado que uno de los momentos más difíciles fue reconocer que se estaba desconectando de sí misma. Sentía que cumplía con todos los roles esperados, pero no siempre se sentía plenamente feliz. Esa contradicción interna genera una tensión profunda: tener una vida que desde fuera parece perfecta, pero por dentro, sentirse desorientada. Esa experiencia es más común de lo que se admite públicamente. La soledad emocional no siempre implica ausencia física. Puede manifestarse incluso cuando la pareja justa está presente. Alessandra habló de etapas donde las conversaciones se volvieron prácticas, donde las prioridades giraban alrededor de responsabilidades y donde el espacio para expresar vulnerabilidad parecía cada vez más reducido. Esa acumulación de silencios terminó convirtiéndose en una carga difícil de sostener. Hubo momentos de introspección intensa. Se preguntó si estaba siendo justa consigo misma, si su deseo de mantener la relación intacta estaba sacrificando su bienestar interior. También reflexionó sobre la importancia de modelar para su hija una imagen de mujer fuerte, pero no desde la resignación, sino desde la autenticidad. Esa reflexión fue clave para comenzar a hablar con mayor honestidad. Aceptar que había dolor no significaba renunciar al amor. Significaba reconocer que la relación necesitaba una transformación. Alessandra comprendió que mantenerse fuerte todo el tiempo no es sinónimo de felicidad. La verdadera fortaleza también implica expresar lo que duele, establecer límites y reclamar el derecho a ser escuchada. En este proceso buscó apoyo profesional y espacios de diálogo más profundos. Entendió que sanar no consiste en señalar culpables, sino en asumir la responsabilidad emocional propia y pedir reciprocidad. Esa decisión marcó un antes y un después en su manera de vivir el matrimonio. La confesión pública no fue impulsiva. Fue el resultado de años de reflexión acumulada. Hablar de momentos de infierno no fue una exageración teatral, sino la forma de describir etapas donde la desconexión emocional se volvió difícil de ignorar. Y aún así, lo expresó sin resentimiento, sino con la serenidad de quien ha comprendido sus propios límites.
A los 54 años, Alessandra Rosaldo no se presenta como víctima ni como heroína. Se muestra como una mujer que aprendió que el amor no debe implicar desaparición personal, que la estabilidad no puede construirse sobre el silencio constante, y que la verdadera fortaleza está en encontrar el equilibrio entre cuidar a los demás y cuidarse a sí misma. En esa toma de conciencia comienza una nueva etapa. No necesariamente un final, sino un punto de inflexión, porque cuando una mujer deja de callar lo que siente, algo cambia inevitablemente. Y ese cambio, aunque incómodo, puede ser el primer paso hacia una relación más honesta o hacia una transformación definitiva. La confesión de Alessandra Rosaldo no cayó en el vacío. Sus palabras resonaron con fuerza porque no fueron impulsivas ni escandalosas, sino reflexivas. Después de 14 años junto a Eugenio Derbez, admitir públicamente que hubo etapas oscuras dentro del matrimonio cambió la narrativa que durante años el público había construido alrededor de ellos. Pero la gran pregunta no fue solo qué pasó, sino qué viene ahora. Tras sus declaraciones, la atención mediática se intensificó. Algunos interpretaron sus palabras como el anuncio de una ruptura inminente. Otros las entendieron como un acto de honestidad necesario para iniciar una nueva etapa. Sin embargo, ni Alessandra ni Eugenio reaccionaron con confrontación pública. No hubo ataques cruzados ni mensajes ambiguos en redes sociales. Ese silencio controlado reveló algo importante: estaban gestionando la situación desde la intimidad, no desde el espectáculo. Eugenio, acostumbrado al humor y a la exposición mediática, se mostró más reservado de lo habitual. Aunque no respondió con detalles, sí dejó entrever que la relación ha atravesado momentos complejos como cualquier matrimonio largo. Esa postura evitó alimentar el conflicto y reforzó la idea de que pese a las tensiones aún existe respeto mutuo. Y el respeto en cualquier relación es un elemento clave cuando se enfrenta a una crisis. Para Alessandra, hablar fue una forma de recuperar su voz, pero no necesariamente de cerrar la historia. Su confesión no sonó como una despedida definitiva, sino como una invitación a replantear la dinámica. En muchos matrimonios, el verdadero punto de quiebre no es el conflicto en sí, sino el silencio prolongado. Y ella decidió romper ese silencio. Las relaciones largas no fracasan de un día para otro. Se transforman, evolucionan. A veces se reconstruyen y otras veces se redefinen. Después de 14 años, la pregunta no es si hubo momentos difíciles, sino si ambos están dispuestos a reinventar la relación desde un lugar más consciente. Alessandra ha dejado claro que no quiere seguir viviendo desde la negación emocional. Quiere diálogo real, equilibrio y reciprocidad. También está el factor familiar. Su hija representa un vínculo profundo que trasciende cualquier tensión. La prioridad de ambos siempre ha sido proteger su estabilidad emocional. Eso implica tomar decisiones maduras, alejadas del impulso y centradas en el bienestar colectivo. Esa responsabilidad añade una capa de complejidad a cualquier decisión futura. El matrimonio puede salvarse cuando existe voluntad de cambio. Pero el cambio no es automático. Requiere reconocer errores, redistribuir prioridades y sobre todo escuchar. Alessandra ya dio el primer paso al expresar lo que durante años calló. Ahora la reconstrucción depende de un proceso compartido. La transparencia abre puertas, pero la transformación requiere acciones concretas. Lo interesante de esta etapa es que no se presenta como una tragedia pública, sino como un momento de ajuste emocional. Muchas parejas atraviesan crisis similares, pero pocas se atreven a admitirlo. En ese sentido, la historia de Alessandra rompe con la idealización constante de los matrimonios famosos. Nos recuerda que incluso las parejas admiradas enfrentan dudas, desgaste y necesidad de redefinición. A los 54 años, Alessandra parece estar en una etapa donde ya no teme a la verdad. Y esa verdad no necesariamente destruye. Puede liberar. El amor maduro no es el que evita conflictos, sino el que aprende a enfrentarlos, sin perder la dignidad personal. Si la relación continúa, lo hará bajo nuevas condiciones. Si cambia, será desde la conciencia, y no desde la negación. Después de su confesión, algo es seguro: la historia ya no es la misma.
Ya no se sostiene únicamente en la imagen pública de pareja perfecta. Ahora se apoya en una narrativa más humana, más honesta y más real. Y tal vez en esa honestidad exista la oportunidad de reconstruir desde bases más sólidas. Porque al final el verdadero infierno no es atravesar una crisis, sino vivir fingiendo que no existe. Y Alessandra Rosaldo decidió dejar de fingir. El futuro de su matrimonio dependerá de lo que ambos hagan con esa verdad que ahora ya no está oculta. La historia de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez nos deja una reflexión profunda sobre lo que realmente significa compartir la vida con alguien durante tantos años. Detrás de las fotografías perfectas y las apariciones públicas llenas de sonrisas, existen emociones complejas, momentos de duda y procesos internos que pocas veces salen a la luz. A los 54 años, Alessandra no habló desde el resentimiento, sino desde la madurez. Su confesión no fue un escándalo, fue un acto de honestidad. Nos recuerda que ninguna relación está libre de crisis y que reconocer los momentos difíciles no destruye el amor, sino que puede ser el primer paso para transformarlo. Amar no siempre es fácil. A veces implica replantearse, reconstruirse y sobre todo atreverse a decir la verdad. Quizás la verdadera lección aquí no sea si su matrimonio continuará o cambiará, sino la valentía de expresar lo que se siente cuando algo duele. Porque callar durante años puede parecer estabilidad, pero hablar con honestidad es un acto de respeto hacia uno mismo. Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las relaciones largas pueden reinventarse después de una crisis profunda? Nos encantará leerte. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias, donde exploramos el lado más humano de las figuras públicas. Porque detrás de cada titular hay emociones reales, decisiones difíciles y lecciones que también pueden ayudarnos en nuestra propia vida.